¿Cuál crees que es la criatura más mortífera del mundo? ¿La que pone en peligro más vidas humanas en un solo año? Los tiburones matan 12 personas. Los osos grizzly matan 90 personas. Los cocodrilos matan 800 personas. Los hipopótamos matan 29.000 personas. Las serpientes matan 90.000 personas. Pero son los diminutos mosquitos los que matan más de 2 millones de personas. Y más de 600.000 de estas muertes son causadas solamente por la malaria. ¿Qué es la malaria? Es una enfermedad mortal causada por parásitos y transmitida a través de las picaduras de los mosquitos infectados. 3.400 millones de personas, lo cual es la mitad de la población mundial, está en peligro de contraer la malaria. Pero, ¿por qué mueren tantas personas por la malaria? ¿Por qué no pueden simplemente ir al médico? ¿O por qué no se deshacen de los mosquitos? La gente que vive en lugares insalubres y pobres está en riesgo y los niños son los más vulnerables. En el mundo, un niño muere de malaria cada 30 segundos. ¿Quiénes están en alto riesgo? Los niños pequeños, las mujeres embarazadas, las personas portadoras del VIH-Sida y viajeros internacionales provenientes de áreas no endémicas por no tener inmunidad. La malaria es causada por un parásito del género Plasmodium. Existen más de 100 especies que pertenecen al género Plasmodium, pero solo 4 especies causan malaria en humanos. Tenemos el Plasmodium vivax, el Plasmodium malariae, el Plasmodium ovale y el Plasmodium falciparum, que es la especie que produce la forma más grave de esta enfermedad. La malaria es transmitida por el mosquito hembra del género Anopheles. Dentro del mosquito hembra del género Anopheles se encuentra en su glándula salival el esporozoito, que es la fase o etapa infectante del parásito para los seres humanos. Entonces, cuando el mosquito, que pica principalmente de noche, pica al ser humano, le transmite o le inocula las formas infectantes, los esporozoitos, al torrente sanguíneo. Una vez los esporozoitos están en la circulación, se alojan en el hígado, específicamente dentro de las células del hígado llamadas hepatocitos. Aquí se transforman y cambian de etapa y se convierten en esquizontes tisulares. Estos esquizontes tisulares se reproducen de manera asexual por un proceso llamado esquizogonia y dan origen a miles y miles y miles de nuevos parásitos que ahora se llaman merozoitos. Algo importante es que las especies vivax y ovale pueden entrar en otra etapa diferente, es decir, no se reproducen, sino que permanecen inactivos de manera latente. Y es en una etapa llamada hipnozoitos. Es decir, estos parásitos se inactivan por meses, se mantienen ahí sin hacer nada. Entonces, en un momento específico, meses después, porque el sistema inmunológico está comprometido o por otros factores que no se entienden muy bien, estos hipnozoitos se activan y pueden provocar una recaída en una persona que se había curado o sanado de malaria. Entonces, estos merozoitos, que son liberados porque destruyen las células hepáticas, van a la circulación. En la circulación se introducen dentro de los eritrocitos usando receptores de membrana específicos y ahí entonces se transforman. Primero, se transforman en una etapa llamada anulares. Se llaman anulares porque tienen forma de anillo. Luego siguen su transformación hacia una etapa llamada esquizonte. Este esquizonte recibe el nombre de esquizonte eritrocitario. Este esquizonte eritrocitario se reproduce por esquizogonia y da origen a muchos merozoitos. Estos merozoitos entonces afectan el eritrocito y finalmente terminan destruyendo el eritrocito por un proceso que se llama hemólisis. Esta destrucción del eritrocito, que provoca la liberación de los merozoitos, se llama liberación de merozoitos. Esta liberación de merozoitos sucede cada 48 o 72 horas. Cada 48 horas en el Plasmodium vivax, ovale o falciparum y cada 72 horas en el Plasmodium malariae. Es decir, que cada 48 o 72 horas los eritrocitos se rompen y liberan los merozoitos a la circulación.
Estos merozoitos que están en la circulación pueden ir a otros eritrocitos y seguir la infección, reproducirse y formar nuevos merozoitos, y luego en un proceso de 72 a 48 horas, entonces romperse y seguir con la infección. O también pueden convertirse en células sexuales llamados macrogametocitos, que son las femeninas, y microgametocitos, que son las masculinas. Todo esto dentro del eritrocito. Si un mosquito del género Anopheles pica a una persona que tenga en su interior, en su torrente sanguíneo, eritrocitos con micro y macrogametocitos, en un periodo de 7 a 14 días, este mosquito entonces se puede infectar con malaria y puede transmitir la enfermedad. Otra forma también de transmitir la malaria es a través de transfusiones, porque los merozoitos se pueden mantener vivos dentro de la sangre refrigerada hasta 2 semanas. En este caso, si una persona recibe una transfusión con sangre que tiene malaria, no se presentaría la fase hepática, sino que solo se presentaría la fase que se da en el eritrocito. Aquí tenemos un eritrocito infectado. Un eritrocito infectado sufre cambios metabólicos y morfológicos, como por ejemplo que se produzcan proteínas de superficie llamadas NOPs. Estas proteínas, que son muy características de Plasmodium falciparum, ayudan o permiten que la célula, el eritrocito, tenga una característica que normalmente no tiene, y es la llamada citoadherencia. Esto permite que el eritrocito se adhiera, se pegue con facilidad a los capilares, al endotelio capilar. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos el eritrocito infectado. Y aquí tenemos entonces un receptor específico en el endotelio. Aquí tenemos un capilar, un ejemplo. Esto sería la luz y esto sería el endotelio. Este endotelio tiene un receptor llamado CD36, por poner un ejemplo, son muchos. Entonces, estos NOPs, estas porciones, estas protuberancias electrodensas, se sienten atraídas hacia esos receptores y se pegan a ellos. Y eso es lo que se llama la citoadherencia. Pero no solo los eritrocitos se pueden pegar al endotelio, sino también que se pueden pegar a otros eritrocitos sanos o infectados y formar rosetas. Esto no es bueno porque esto genera autoaglutinación, se pueden formar trombos y ocluir el flujo sanguíneo. Pero ¿por qué el parásito desarrolla esos NOPs? ¿Cuál es la ventaja de la citoadherencia para el parásito? Bueno, primero es que crea un ambiente ideal para su maduración, un ambiente microaerofílico que él necesita para desarrollarse, y también que evita ser destruido por el vaso. Recuerden que el vaso, el órgano, es conocido como el cementerio de eritrocitos, donde los eritrocitos viejos, como los defectuosos, son destruidos. Entonces, si él se queda pegado al endotelio capilar, no circula, no llega al vaso, por lo tanto se puede reproducir porque el eritrocito no va a ser destruido. Entonces, depende del capilar afectado, depende qué órgano se afecte por esta obstrucción, entonces vamos a tener diferentes manifestaciones. Si la obstrucción es a nivel de un capilar cerebral, vamos a tener malaria cerebral, caracterizada por hipoxia local, convulsiones, estupor y coma. Si la obstrucción capilar se da en el pulmón, vamos a tener edema pulmonar. Si la obstrucción capilar se da en el riñón, vamos a tener necrosis tubular aguda, lo que nos va a provocar una insuficiencia renal aguda. Si la obstrucción se da a nivel de la placenta, vamos a tener la malaria maternal, que se caracteriza por abortos espontáneos y también con recién nacidos con bajo peso al nacer. Aparte de la citoadherencia, el eritrocito experimenta otros cambios, como por ejemplo, pérdida de la elasticidad, lo que dificulta el paso por los diferentes capilares, aumento de la fragilidad ante el estrés, el eritrocito se puede romper con mayor facilidad de lo habitual, transporte de oxígeno disminuido y también liberación de toxinas y antígenos, tanto por el parásito que está dentro del eritrocito o por el sistema inmunológico. Las células inmunológicas
Al identificar que es un eritrocito que está infectado con un parásito, secretan sustancias que eventualmente van a destruir el eritrocito también. Después de varios días de que una persona está infectada con malaria, aparecen los accesos palúdicos. Los accesos palúdicos son muy importantes porque es lo que va a caracterizar y muchas veces va a ayudar al diagnóstico de la malaria. Primero, el paciente tiene escalofríos, una sensación subjetiva de frío y también temblores. Luego, los temblores y el escalofrío va disminuyendo poco a poco hasta que aparece la fiebre. Esta fiebre va a ser de manera brusca, va a superar los 38 grados centígrados y va a alcanzar en algunas ocasiones los 41.5 grados centígrados. Junto con la fiebre, también el paciente va a tener cefalea, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y dolor de espalda. Luego la fiebre va bajando poco a poco a la misma vez que el paciente comienza a sudar de manera profusa. Comienza la sudoración y eso marca el fin del acceso palúdico. Luego de esto el paciente se va a sentir fatigado, exhausto. También hay que mencionar que en la forma crónica de la malaria, el vaso va a aumentar de tamaño, que es lo que se llama esplenomegalia. El vaso se torna frágil, pero duro, se puede romper de manera espontánea o ante traumatismo con mayor facilidad de lo habitual. Estos accesos palúdicos tienen la característica de que suceden cada 48 o 72 horas. Entonces, cada 48 o 72 horas el paciente va a comenzar escalofrío, fiebre, sudoración. Luego se mejora en 48 o 72 horas después, entonces comienza el cuadro de nuevo. Escalofríos, fiebre, sudoración. Esos son los accesos palúdicos. Pero un momento, 48 o 72 horas, ¿no les recuerda algo? Claro que sí, coincide con la liberación de los merozoitos. Recuerden que el eritrocito infectado, que tenía un esquizonte, este se reproducía y que liberaba, rompía el eritrocito y liberaba los merozoitos a la circulación. Y que esta liberación de merozoitos sucedía cada 48 horas en Plasmodium vivax, ovale y falciparum, y entonces cada 72 horas en Plasmodium malariae. Por lo tanto, los accesos palúdicos suceden cada 48 o 72 horas, dependiendo de la especie de Plasmodium que esté afectando al paciente. Algo aquí que quiero apuntar es que, como la fiebre en vivax, ovale y falciparum ocurre cada 48 horas, recuerden, un día tiene 24 horas, entonces 2 días son 48 horas. Entonces, al tercer día, al comienzo del tercer día, aparece la fiebre en estas especies. Por lo tanto, se conoce como fiebre terciana, porque la fiebre aparece el tercer día. En caso del Plasmodium malariae, se conoce como fiebre cuartana, porque la fiebre aparece en el cuarto día. Recuerden, un día tiene 24 horas, entonces 3 días son 72 horas. Entonces, al inicio del cuarto día aparece la fiebre, por eso se llama fiebre cuartana. Algo que sí quiero apuntar también es que si hablamos del Plasmodium falciparum, que recuerden que es la forma más grave de la enfermedad, decimos que tiene una fiebre terciana maligna, porque es Plasmodium falciparum. Y ya si nos referimos a las otras especies, decimos fiebre terciana benigna o fiebre cuartana benigna. Existen factores genéticos que pueden proteger contra la malaria, como puede ser, por ejemplo, la ausencia del grupo sanguíneo o antígeno TUFI. Aquí vemos el antígeno TUFI y este es el receptor o antígeno que utiliza el Plasmodium vivax para entrar al eritrocito. Entonces, una persona que nace sin el antígeno TUFI, que son generalmente las personas con anemia falciforme o falcemia, tienen protección contra el Plasmodium vivax. Otros factores de protección serían la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y también las hemoglobinas anormales, lo que interferiría con la nutrición y el desarrollo normal
del parásito dentro del eritrocito. También tenemos inmunidad adquirida. Estudios han demostrado que las personas que viven en lugares endémicos de malaria tienen mayor resistencia a la malaria que personas que llegan por primera vez a una zona con malaria. Hablemos del diagnóstico. El diagnóstico de malaria de manera clásica se hace con una gota de sangre, utilizando los métodos de la gota gruesa o el frotis sanguíneo. ¿Cómo realizamos cada uno de estos métodos? De la siguiente manera. Tomamos una gota y la distribuimos en el portoobjeto en forma de cuadrado. Entonces eso sería el método de la gota gruesa. Entonces, al ser una gota gruesa vamos a ver muchos eritrocitos, por lo tanto es muy probable que identifiquemos el parásito. Es muy sensible, pero poco específica. El método del frotis, entonces, tomamos una gota de sangre y en este caso la esparcimos, la extendemos sobre el portoobjeto. En este caso vamos a ver con más claridad la forma, la configuración de los parásitos, por lo tanto es más específica porque vamos a identificar la especie de Plasmodium, pero menos sensible porque al ser extendido hay menos posibilidad de que nos encontremos con un Plasmodium. Entonces se hacen de la siguiente manera. Puede ser con sangre capilar, se le hace un pinchazo a la persona. Puede ser sangre venosa también, se pone sobre el portoobjeto. En el método de la gota gruesa lo esparcimos levemente para poder estudiarlo. Y en el método del extendido, con otro portoobjeto, entonces lo extendemos. Ese sería el método del frotis sanguíneo. Para poder ver de una mejor manera lo que tenemos en el portoobjeto, la sangre, se utilizan técnicas de tinción como son la tinción de Giemsa o la tinción de Wright. Una vez tenemos nuestra muestra con método de la gota gruesa o método de frotis y lo tenemos teñido con Giemsa o Wright, ¿qué buscamos entonces al microscopio? Buscamos gametocitos. En este caso, en esta imagen, un gametocito de Plasmodium falciparum. Buscamos anulares o buscamos también esquizontes dentro de los eritrocitos. Y de esa manera haremos el diagnóstico de malaria. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete para más contenido, compártelo con tu amigo que le interesa el tema y nada, nos vemos en un próximo video. Más tiempo, iniciamos con el tema. Epidemiología de la malaria en el contexto global y regional, avances en eliminación. La presentación tendrá dos componentes. Uno de ellos es la situación de malaria a nivel global y regional. Y el segundo, el marco de acción y avances para la eliminación de la malaria. Hago oportuna la ocasión para decir que el 6 de noviembre es el día que la región de las Américas, conforme la resolución del Consejo Directivo número 54, aprobó llevar a cabo esta celebración a nivel de la región de las Américas, porque como todos sabemos, a nivel mundial es el 25 de abril. Pero dado que esta región se ha destacado en esfuerzos muy concretos encaminados hacia la eliminación de esta enfermedad y en el control de la misma, es que se ha destinado un día, y esto es muy importante resaltarlo por el hecho de que esta iniciativa que tuvo la universidad es para nosotros loable, en vista de que estamos encaminados en esfuerzos muy grandes para acompañar esta meta a nivel de la región. Para iniciar con este tema, bien lo mencionaba María Fernanda, hasta los datos reportados a nivel global en el informe mundial del 2020, que son datos del 2019, son 229 millones de casos estimados de malaria en 87 países endémicos. Esto representa una disminución del 4%, es decir, 9 millones de casos menos, comparados con los 238 millones en el año 2000. Sin embargo, a pesar de eso, hay un aumento del 5%, es decir, 11 millones de casos de malaria, comparado con los 218 millones que fueron reportados en el año 2015.
La proporción de casos debido a Plasmodium vivax se redujo en cerca de un 7% en el año 2000 a un 13% en el año 2019. Y también un dato muy importante a resaltar es los niños menores de 5 años fueron el grupo más vulnerable afectado por malaria en el año 2019, representando el 67%, que son 274.000 casos, de todas las muertes por malaria o paludismo en todo el mundo. Entre los años 2000 y 2015, la incidencia mundial de malaria disminuyó en un 27%, y entre en el 2015 y 2019 disminuyó en menos del 2%, lo que indica, y esto lo resalto también, que hay una desaceleración de la tasa de disminución de esta enfermedad desde el 2015. Y no quise mostrar las tendencias en gráficos, sino más bien este gráfico de pastel, donde podemos ver que, por ejemplo, 29 países del mundo son los que concentran más del 90% de los casos de malaria, y específicamente Nigeria, la República Democrática del Congo, Uganda, Mozambique y Nigeria tienen más del 94% de los casos a nivel mundial. Si vemos la situación de la malaria a nivel del 2019 en países que eran endémicos del año 2000, yo inicio acá con la región de las Américas, resaltando que Argentina y Paraguay son los dos países que han sido certificados. No se actualiza el mapa de la OMS, pero también El Salvador. Ya son 3 países de la región de las Américas que han obtenido la certificación de países libres de las Américas, libres de malaria. Y también aquí tenemos Argelia, también otros países que están en Europa, que han sido certificados libres de eliminación de malaria, y otros, los que están en color azul, ustedes pueden visualizar que son los países que China, por ejemplo, Egipto y otros países de Europa que están con 0 casos autóctonos a partir del año 2019. Es decir, que tienen más o menos igual a 3 años que no presentan casos en los últimos 3 años. Si vemos la situación de malaria en el 2019, entre los años 2000 y 2015, la incidencia mundial de malaria disminuye en un 27%, y entre el 2015 y 2019 disminuyó en un 2%. Por eso insisto en esta parte que nos preocupa y nos ocupa a todos, en la desaceleración de la tasa de disminución desde el año 2015. Es decir, venía una tendencia hacia la disminución y después se estabiliza un poco, incrementa la transmisión, y para los últimos años pues se ve como que no hay una disminución franca en el reporte de notificación de casos de los países. Y como les mencionaba, África presenta alrededor del 94% de los casos en el 2019, con un estimado de 215 millones de casos. La tendencia mundial en relación a la incidencia de casos, esto es, casos por 1.000 habitantes, vemos cómo en el año 2000 la incidencia andaba por 80 por mil habitantes, y cómo se viene disminuyendo hacia el 2015 en un 57.5 casos por 1.000 habitantes, pero posterior a esa fecha, que es el máximo esfuerzo que esperaríamos de los países, esta curva se estabiliza y no logra mostrar una disminución franca, llegando a 56.8 más bien en el 2019. Es decir, hay un 29% de reducción de la incidencia mundial de casos de malaria entre el 2000 y 2019, y un 2% de reducción en la incidencia de casos de malaria a nivel mundial. Y acá la tendencia de la tasa de incidencia de muertos por malaria, vemos como igualmente en el año 2000, 24.7 por 100.000 habitantes en riesgo, disminuye a 11.9 en el 2015, y muy ligero, discreto disminución hacia el año 2019. Es decir, un 60% de reducción en la incidencia de la mortalidad mundial entre el 2000 y 2019, y un 15% de la reducción de incidencia en la mortalidad en lo último, desde el 2015 al 2019, que como sabemos es la línea base para medir los objetivos de desarrollo del milenio, de la ODS. Ahora, en el progreso global hacia las metas de la Estrategia Técnica Mundial contra la Malaria, que estaba establecido para el 2020, a partir de esa línea de base que les mencionaba del 2015, vemos aquí cómo en la línea azul vemos cómo se viene disminuyendo, o sea, cómo es la trayectoria actual mantenida en este color, que pareciera que hacia el año 2030 esto nos está indicando en los últimos años que no va a sufrir ninguna modificación, o va a ser una modificación ligera, no tan pronunciada o tan eficaz como esperaríamos que sucediera o aconteciera conforme las metas para el 2030. Es decir, el escenario ideal sería esta tendencia a tener 6 casos por 1.000 habitantes, y no mantener la tendencia que actualmente llevan los países a nivel mundial. Pero, ¿qué acontece en la región de las Américas? Vemos acá en las barras celestes, por ejemplo, los casos
de malaria, como P. falciparum o infecciones mixtas. En la línea negra, perdón, en la línea celeste, en la barra celeste, los casos totales, y en la línea azul vemos cómo se comportan las defunciones o las muertes. 453.000 casos en el 2015, 816.000 casos en el 2019. De esto, el 76% es por Plasmodium vivax y el 24% por Plasmodium falciparum. 159 muertes en el 2015 y vemos cómo se incrementan las muertes en el 2019, 197. Si vemos el periodo con respecto a la estrategia mundial de técnica de malaria, vemos como hay un 80% de incremento en la morbilidad y un 24% en la mortalidad. En la barra celeste, por ejemplo, podemos ver que en los años con mayor reporte de notificación de casos fue el año 2017 y 2018, casi llegamos a 1 millón de casos, y en el 2019 el dato que les refería, y vemos así también cómo las infecciones mixtas, cómo se vienen reduciendo, y cómo también, pero después mantienen una estabilidad en los últimos 3 años, y cómo sí hay un impacto significativo en la reducción de las muertes. Sin embargo, también nos preocupa que esto no está teniendo los cambios o hacia la tendencia en cuanto a la disminución franca que esto requeriría. En los objetivos de eliminación, como les mencionaba, 3 países han sido certificados desde el 2018, Argentina, Paraguay, El Salvador. Un país en vías de cumplir 3 años sin casos autóctonos, Belice. 3 países o territorios con menos de 200 casos autóctonos, como Costa Rica, Guyana Francesa y Surinam. Relacionados con el evento climatológico del fenómeno del Niño, causando un grave impacto en salud pública en estos años, y es a partir del año 98 que el país tiene la colaboración de varias estrategias, como es el caso del Rollback Malaria, que es la estrategia de hacer retroceder la malaria, cuyo enfoque era aumentar los puestos de diagnóstico para garantizar el diagnóstico oportuno y asegurar el tratamiento de las personas. Otras iniciativas como el AMI y el Ravedra pues permitieron tomar decisiones a nivel país que sobre todo pues la vigilancia de la resistencia a los medicamentos antipalúdicos de la época, que hicieron que los esquemas terapéuticos fueran modificados, y por lo tanto pues como podemos evidenciar, la curva de la transmisión de la malaria comenzó a descender. Un descenso significativo, constante a lo largo del tiempo. Este descenso duró hasta el año 2014, en donde el país registró la menor cifra de casos en este periodo de análisis de la enfermedad. Llegamos a tener 204 casos de malaria en el año 2014, y a partir del año 2014 comenzamos a tener un ascenso de la enfermedad, y el enfoque del abordaje a partir del año 2000 hasta la actualidad pues se cambió al tratamiento focalizado, en donde se estratificaron las áreas de riesgo de transmisión, se focalizó la transmisión de la malaria, se implementa la estrategia de TIR, que vamos a verla más adelante, se caracterizaron los focos, la microestratificación, la microplanificación, y sobre todo permitieron que la malaria en nuestro país, a pesar de que en los últimos años, como bien se explicó anteriormente, ha aumentado su transmisión, pues este aumento no es desalentador. El país puede nuevamente alinearse a la reducción de casos de malaria, pero necesita realmente una implementación constante de estrategias de eficacia comprobadas, como es el DTIR. Entonces, como le íbamos conversando, ¿qué ha pasado con la transmisión de la malaria en los últimos años? A partir del año 2014, podemos evidenciar que la transmisión malárica ha aumentado. No a niveles como los que vimos anteriormente, pero ha sido un aumento sostenido de la transmisión de la enfermedad en los últimos años. Para el año 2020, finalizando el año pandémico por la COVID-19, el país registró 1.920 casos de transmisión autóctona de la enfermedad. Y a nivel geográfico, podemos ver de que la transmisión de la malaria se distribuía en zonas específicas, ha aumentado, no de manera muy dramática, su distribución geográfica, que lo vamos a ver a continuación. Analizando los últimos 5 años, incluido el año 2021, con solo casos de transmisión autóctona de la enfermedad, con datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Malaria, podemos ver
que la transmisión de la enfermedad ha ido en una tendencia ascendente, siguiendo un parámetro de transmisión secular con varios periodos de notificaciones excesivas que podrían corresponder a brotes epidémicos en zonas donde no teníamos. Más adelante vamos a ver un gráfico de cómo ha evolucionado la transmisión de la malaria en nuestro país, y que se ha mantenido constante, ¿no? Es un patrón irregular, con aumento de la transmisibilidad, con reportes de brotes significativos de esta enfermedad. Y en cuanto a su distribución geográfica, en el año 2017 podemos evidenciar que la transmisión de la malaria se localizaba en nuestras zonas fronterizas, en Esmeraldas, en donde prioriza la transmisión de Plasmodium falciparum, y nuestra región de frontera amazónica, donde se prioriza la transmisión de Plasmodium vivax, recordando de que Esmeraldas es vecino de uno de los mayores focos de transmisión de Plasmodium falciparum, que es la costa pacífica de Colombia, sobre todo en su estado de Nariño, y que nuestra región amazónica colinda con la mayor región de transmisión de Plasmodium vivax de Perú, que es su región de Amazonas Loreto. Entonces podíamos verificar que la transmisión de la malaria era específica en ciertos lugares de nuestras regiones amazónicas y de nuestra costa pacífica norte que quedaba en Esmeraldas. A lo largo de los años, esta transmisión, pues como se comentó, ha venido aumentando en los focos de transmisión activos, y fueron presentando pequeños brotes de transmisión. Por ejemplo, en el Carchi, en un lugar denominado Tobardonoso, tuvimos un brote de transmisión de malaria en una región fronteriza entre Carchi y Esmeraldas y Colombia, con una dinámica muy compleja relacionada a minerías ilegales en esta región. Y se presentó un brote de transmisión, además de que se presentaron transmisiones en otras provincias, un aumento del número de la transmisión autóctona en otras provincias, que para el año 2020 generó un gran impacto en Cotopaxi, en la Maná, que se convierte en un gran brote que ha perdurado hasta el año 2021, y pequeños brotes como en Santa Elena y El Oro, que iniciaron en el año 2019 y que continuaron, que al momento del año 2021 no se han presentado. Entonces podemos ver que acoplado al aumento de la transmisión, se alinea también a un aumento leve, pero de forma significativa, en otros focos donde no teníamos transmisión de malaria por mucho tiempo. Esto pone en evidencia de que los esfuerzos hacia la eliminación de la enfermedad no solo quedan en llegar y lograr la eliminación de la transmisión autóctona en ciertas regiones. El esfuerzo es mantener la prevención del restablecimiento de la transmisión autóctona de la malaria en nuestro país. A través de la vigilancia entomológica hemos logrado monitorear las especies de vectores en el país. Esto pues también nos ha permitido conocer la composición de las especies y el comportamiento de las mismas. Con el monitoreo pues hemos logrado determinar en los focos de malaria que se han presentado en el país cuáles son las especies principales, las que están incriminadas directamente con la transmisión. Y gracias a esto pues hemos logrado levantar alertas al Ministerio de Salud para reportar nuevos registros de especies de anófeles que no se encontraban en el país, y pues ahora ya las tenemos registradas. Este es el caso exclusivamente, me quiero referir a Anopheles benarroqui. Es un vector de malaria que se ha encontrado muy comúnmente en Colombia. Sin embargo, nosotros no teníamos el registro de esta especie en el Ecuador, y se hizo un trabajo de monitoreo en conjunto con el Perú y logramos determinar la presencia y la composición de la especie Anopheles benarroqui en Colombia, Ecuador y Perú. Esta es de vital importancia para la estrategia de eliminación de la malaria, pues como ustedes pueden darse cuenta en este mapa, tenemos una diversidad alta de anofelinos y de vectores de la malaria en el Ecuador.
Con respecto al monitoreo de la resistencia a los insecticidas, esto también es de vital importancia, como les mencionaba, pues de esto va a depender el método de control vectorial que apliquemos. En el monitoreo que hemos realizado a los vectores de malaria en el país, hemos encontrado que existen poblaciones en el país que ya son resistentes al insecticida del tametrina, pero en las localidades que están hacia el oriente tenemos todavía una susceptibilidad. El insecticida del tametrina es el que se utiliza para la estrategia del rociado residual intradomiciliar, e inclusive los toldos que se entregan, que se utilizan en la estrategia, están impregnados con deltametrina. De esta forma, el conocer la resistencia al insecticida nos va a permitir mejorar, implementar una diferente estrategia, es decir, usar un diferente insecticida o un toldo que esté impregnado con un compuesto químico diferente. Como ya lo mencionó Giancarlos, todos los factores que nos van a permitir estratificar el riesgo en un mapa, ¿no es cierto? En este caso, en Ecuador, se utiliza la información epidemiológica, que es la base. Necesitamos, en este mapa que fue realizado junto con la estrategia de eliminación de la malaria desde el año 2020, también se utilizaron las coberturas de atención, se utilizó las especies parasitarias que están presentes en los focos de malaria, se tomó en cuenta los factores medioambientales, los tipos de vivienda, la información entomológica y también los cambios medioambientales que pueden favorecer la presencia del vector. Como pueden observar, como ya lo mencionó el doctor Kawa, los puntos rojos corresponden al estrato 4, que es donde mayor receptividad tenemos en el Ecuador.